En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Rey Celestial, por un nuevo día, Señor, por una nueva semana más de vida, Padre Santo. Te queremos dar gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por todo lo que nos regalas día a día, Señor. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine, quien nos bendiga, quien nos guíe en esta noche, y sea su inspiración quien nos permita entender, Padre e Hijo, la palabra que nos han dado. Que el mensaje que hoy demos sea conforme a tu voluntad, Señor. Sea conforme a tu santísima voluntad. Bendito, alabado y adorado seas, Señor. Bendito y adorado seas, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 3 del libro de Deuteronomio. Israel derrota a Og, rey de Basán. Después tomamos otro camino y nos dirigimos a Basán. Pero Og, el rey de este país, salió con todo su ejército para pelear contra nosotros en Edrei. Entonces el Señor me dijo: no le tengas miedo, pues a él, con su ejército y todo su país, lo he puesto en tus manos, para que hagas con él lo mismo que hiciste con Sihón, rey de los amorreos, que vivía en Hesbón. Así fue como el Señor nuestro Dios hizo caer en nuestro poder al rey Og y a todo su ejército, y los matamos a todos, sin dejar a nadie con vida. También conquistamos todas sus ciudades. No hubo ni una sola que no nos tomáramos. Fueron en total 60 ciudades, es decir, todas las de la región de Argob, del reino de Og, en Basán. Todas ellas estaban fortificadas con altos muros, puertas y barras, sin contar muchas otras ciudades que no tenían murallas. Las destinamos a la destrucción, tal como lo habíamos hecho en Sihón, rey de Hesbón, y acabamos con hombres, mujeres y niños, quedándonos solo con los animales y las cosas de valor de nuestros enemigos. Así pues, en aquel tiempo cayeron en nuestro poder los territorios de los dos reyes amorreos que vivían al este del río Jordán, desde el río Arnón hasta el monte Hermón. A este monte los sidonios lo llaman Sirión y los amorreos Senir. Todas las ciudades de la meseta, todo Gaalat y Basán hasta Salcá y Edrei, ciudades que pertenecían al reino de Og en Basán, cayeron en nuestras manos. El rey Og era el único que quedaba de los refaitas. Su cama era de hierro y medía 4 metros de largo por casi 2 de ancho, como puede verse todavía en la ciudad amonita de Rabá. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se establecen al oriente del Jordán. Del territorio que ocupamos en aquella ocasión, entregué a las tribus de Rubén y de Gad el territorio que va desde Aroer, a orillas del río Arnón, hasta la mitad de los montes de Galaad, con sus ciudades. La parte restante de Galaad
toda la región de Basán, que había pertenecido al reino de Og, y toda la región de Argob, conocida como la tierra de los Refaitas, se las di a la media tribu de Manasés. Jair, descendiente de Manasés, se apoderó de la región de Argob hasta el límite de los territorios de Gesur y Maacá, y puso su propio nombre a Basán, llamándole Jabot Jair, que es el nombre que todavía tiene. A Maquir le di la región de Galaad, y a las tribus de Rubén y de Gad les di la región comprendida entre Galaad y el río Arnón, teniendo por límite el centro del valle y hasta el río Jaboc, que es la frontera de los amonitas. Hacia el oriente les di el Arabá, en la falda oriental del monte Pisgah, región que tiene como límite el río Jordán, y que va del lago Kenneret hasta el mar de Arabá, que es el mar muerto. En aquella ocasión les di a ustedes esta orden: el Señor su Dios les entrega este país en propiedad. Que todos los que sepan pelear tomen las armas y marchen al frente de sus compatriotas israelitas. Solo se quedarán en las ciudades que les he dado las mujeres, los niños y el mucho ganado que yo sé que ustedes tienen. Y mientras yo, el Señor, no haya dado a los hermanos de ustedes la misma tranquilidad que a ustedes les he dado, ni ellos hayan tomado posesión del país que les voy a dar al otro lado del río Jordán, tampoco ustedes podrán volver al territorio que les he dado. A Josué le di esta orden: con tus propios ojos has visto todo lo que el Señor tu Dios ha hecho con estos dos reyes, y lo mismo hará con todos los reinos por los que vas a pasar. No les tengas miedo, porque el Señor tu Dios peleará en favor de ustedes. El Señor no le permite a Moisés entrar en Canaán. En esta misma ocasión le supliqué al Señor: Señor, tú has comenzado a mostrar a este siervo tuyo tu grandeza y tu poder. No hay otro Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las cosas tan maravillosas que tú haces. Te ruego que me permitas pasar al otro lado del río Jordán, pues quiero ver aquella buena tierra, esa hermosa región montañosa y el Líbano. Pero el Señor se enojó conmigo por culpa de ustedes, y no me concede lo que le pedí, sino que me dijo: basta, no me hables más de este asunto. Sube a lo alto del monte Pisgah, y desde allí mira al norte y al sur, al este y al oeste, pero el Jordán no lo cruzarás. Da instrucciones a Josué, anímalo y dale valor, porque él será quien vaya al frente del pueblo y le haga tomar posesión del país que ahora vas a ver. Y nos quedamos en el valle frente a Bet-peor. Palabra de Dios. El capítulo número 3 del libro del Deuteronomio nos sigue contando lo mismo que pasó en Números, pero desde la perspectiva de Moisés. Moisés es el que está narrando desde su perspectiva todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Israel durante los 38 años que estuvo en el desierto, y que posteriormente de esos 38 años, y cuando se murió el último guerrero
o el último hombre con edad para la guerra que estuvo en la generación incrédula, que no quisieron entrar a la tierra prometida porque les dio miedo cuando los espías, los malos espías de Israel, los 10 espías de Israel, regresaron con malas noticias y llenaron de miedo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no confió en Dios, no tuvo fe en el poder de Dios y no tomaron posesión de la tierra prometida, y Dios los maldijo y les dijo que, bueno, no los maldijo, los castigó, perdón, los castigó y no dejó que entraran a la tierra prometida. Esta nueva generación es una generación forjada en el desierto y es una generación que busca poner en práctica la fe, el creer en Dios. Y ya en el capítulo número 2 comenzaron venciendo a el rey de Basán, al rey Sihón de Hesbón, al rey Sihón de Hesbón. Y en el capítulo número 3 entran a vencer a Og, rey de Basán, que era el último de los refaítas. Los refaítas se cree que eran ya los últimos hombres de gran estatura, los que hemos venido escuchando, que hacen parte o son descendientes del gigante Anak, ¿sí? Entonces vemos cómo Moisés trata de mostrarle al pueblo de Israel que ese temor que tuvieron al principio, hace 38 años, no tenía bases infundadas. Dios, al igual que la primera vez, les iba a dar la victoria sobre los pueblos que estaban ocupando la tierra prometida. Dios era el que iba a pelear por ellos. Y es ahí cuando van viendo que en la medida que se van acercando a la tierra prometida, van venciendo a esos miedos, a esos enemigos que creían invencibles con sus propias fuerzas. Ellos, con la ayuda y la voluntad de Dios, van venciéndolos uno por uno. Y primero vencen a Sihón, el rey de Hesbón, y destruyen todas las ciudades y se apoderan de todo el territorio de este rey y acaban con esa población amorrea que era de hombres guerreros y gigantes. Guerreros y gigantes, no se olviden de eso. Luego vencen a Og, rey de Basán, y conquistan este territorio al este del río Jordán. La tierra prometida tiene como frontera el río Jordán, y el río Jordán es muy importante porque es el que demarca qué hace parte de la tierra prometida y qué está por fuera de la tierra prometida. En el Nuevo Testamento la tierra prometida es el tercer cielo, es la Jerusalén celestial, es donde está Papito Dios y donde está actualmente nuestro Señor Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. ¿Sí? Eso no hay que olvidarlo. Para nosotros, la Pascua de la muerte sería el río Jordán. ¿Sí? El pasar por la muerte, para nosotros los cristianos católicos, sería ese cruce del río Jordán. Pero no nos adelantemos. Entonces vemos cómo con el poder de Dios y el pueblo de Israel colocando su fe, van venciendo esos miedos y esos obstáculos que van encontrando rumbo a conquistar la tierra prometida. Pero Moisés también nos recuerda que la hazaña al vencer a este rey Og, dándonos a entender su tamaño y dándonos a entender lo grande que era esa población. O sea, eran físicamente y humanamente, eran guerreros bastante poderosos,
Tanto así que la cama del rey era de hierro para poderlo soportar, para poder soportar su peso. Era de hierro y medía lo que hoy en día sería 4 metros de largo por 2 metros de ancho. Imagínense el tamaño de ese hombre y de esa civilización. Por eso esos espías al principio, faltos de fe, venían de Egipto, venían de 400 años de esclavitud, tenían todavía la mente clavada en Egipto, todavía añoraban eso. Durante los 38 años, la nueva generación crece como nación libre, crece como pueblo libre, con una liturgia, con una organización gubernamental liderada por Moisés, con unos jueces, con unos líderes y con un sueño y una promesa de un territorio. O sea, una nación debe tener un territorio, un lugar donde desarrollarse. Y ellos eran nómadas en ese momento, pero tenían la promesa de Dios, de que Dios les iba a dar la tierra de Canaán. Ya ellos llegan con otra actitud y por medio de la fe y la confianza en el Dios de Israel, comienzan a llevar a cabo las órdenes de Dios. La fe es muy importante porque la fe debe ser la que guíe y la que motive nuestros actos y nuestras obras. Por eso nosotros nos salvamos por obra, por fe y por obra combinada. Luego Moisés sigue explicando que le entregó todo este territorio al este del río Jordán. Todavía no han entrado a la tierra prometida. Se los entrega a las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Pero el Señor, ellos le solicitaron esto a Moisés para que Moisés se lo pidiera al Señor, les otorgara ese territorio, teniendo en cuenta la gran cantidad de ganado que tenían, y que estos territorios eran buenos para el ganado. Entonces el Señor les dice, bueno, yo les voy a dar este territorio que ustedes han conquistado, se los han quitado a Basán, se los han quitado a Og, pero no van a vivir en él ni lo van a disfrutar mientras sus hermanos, los demás israelitas, no toman posesión de la tierra. Es como una alegoría de los santos, de aquellos que ya han logrado estar en la presencia de Dios, pero esperan que los demás, los que estamos, la iglesia militante, la iglesia que está en la tierra, termine su peregrinación en la tierra. Fíjense que hay mucha similitud y que cada cosa que hay en la Biblia, que hay en la palabra de Dios, no está puesta porque sí. Es como si los santos que ya han obtenido y los israelitas, el pueblo judío justo que ha alcanzado la salvación, estén esperando por la iglesia militante. Mientras que la iglesia militante no entre en el reposo del Señor, no pueden disfrutar de la tierra que Dios les ha dado. Lo que estábamos hablando en los capítulos anteriores, ¿dónde están los santos? ¿Dónde están las almas de los santos? Las almas de los santos están en un lugar en las que pueden orar a Dios y pueden interceder por los de la tierra y están pendientes de lo que pasa en la tierra, pero están en un lugar descansando y revestidos de santidad. Pero no tienen acceso total al cielo. Así como las regiones, así como los hombres, los varones de la región, de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, no podían disfrutar de la tierra que Dios les había dado hasta que sus hermanos, las demás tribus, no conquistaran y tomaran posesión de la tierra prometida. Igualitico. Qué hermosa es la palabra de Dios y cómo nos da respuesta. Por eso la falsa doctrina del rapto que
tanto promueven las sectas protestantes es antibíblica. Es antibíblica. Solamente va a ocurrir la transformación de cuerpo glorioso, de cuerpo mortal a cuerpo glorioso, tanto de los que ya han muerto y están en presencia del Señor, como los que estén vivos, como dice Pablo, en la parusía. Solamente en la parusía. Es como si ya toda la tierra de Israel estuviera conquistada por el pueblo elegido de Dios. En el Antiguo Testamento era la tierra de Canaán. En el Nuevo Testamento es la entrada total y definitiva al cielo de toda la creación y la destrucción final de Satanás y de toda la maldad. Vemos aquí también como algo muy importante que debemos entender, que siempre se han preguntado: ¿por qué Dios no dejó que Moisés entrara a la tierra prometida? Lo que más se dice es que él pecó en Meribá al tocar 2 veces la roca que daba de beber, le dio de beber al pueblo en el desierto, que solamente debió tocarla una sola vez. Y que ese suceso desfiguró una forma como Dios quería mostrar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero realmente hay algo más grande, o algo más teológico y espiritual detrás de esta decisión del Todopoderoso de no dejar pasar a Moisés el Jordán. Y es el hecho de que la alianza que representa a Moisés, la alianza que estableció Dios con Moisés, el judaísmo, no nos iba a llevar a la tierra prometida, que es el cielo. Y el Señor lo hace o lo muestra de muchas maneras. Josué, el hijo de Nun, llamado Oseas originalmente, le cambia a Moisés el nombre y le coloca su misión. Recuerden que en la Biblia el nombre que nos ponen o que nos cambian define nuestra misión. Josué significa Yahvé salva. Y como veremos más adelante, es el mismo nombre de Jesús, Yeshua y Joshua. Joshua en el Antiguo Testamento es el elegido por Dios para llevar al pueblo del Antiguo Testamento a cruzar el río Jordán y conquistar la tierra de Canaán. No es Moisés, porque la ley mosaica no iba a llevarnos al cielo. El judaísmo llega hasta que nace el cristianismo. Por eso los judíos no pueden aceptar a Jesús, porque entonces su religión quedaría obsoleta, aunque quedó obsoleta, ¿sí? Porque el fin del judaísmo era darle vida y nacimiento al cristianismo. Es el cristianismo la religión verdadera, el cristianismo católico es la religión verdadera y es la que establece Cristo, la nueva alianza, como veremos más adelante. Y por esto es que el Señor, en su sabiduría, no permite que Moisés entre a la tierra prometida. Tú, Moisés, representas a la antigua alianza y no serás tú, sino el Yeshua, el Mesías, el Yahvé salva, el que lleve a el pueblo real de Dios, el pueblo definitivo de Dios, que es la iglesia, a la tierra prometida. Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús es el primogénito de todos los hermanos. ¿Cuáles? De todos los hermanos resucitados en Él. Por eso es el primero. Por eso es que Él está allá en el cielo mediando por nosotros. Jesús, recordemos que es ungido rey de Israel por Juan Bautista, va al desierto a vencer a Satanás. Miren, quien venció a Israel fue Satanás.
Satanás le puso 3 grandes tentaciones al pueblo de Israel. Primero, con las necesidades básicas: el agua en el desierto y el alimento en el desierto. Segundo, le puso la tentación de no obedecer la palabra de Dios, los mandamientos. El pueblo de Israel se olvidó de los mandamientos. Ahí sus reyes, sus sacerdotes, su población, a lo largo de la historia de la salvación y del pueblo de Israel, nos muestra que ellos abandonaron la ley, no cumplieron la ley. ¿Sí? Por eso es que Dios envía a lo largo del tiempo a sus profetas. Y por último mandó a su propio Hijo, al cual tampoco creyeron. Y la tercera tentación que le dio Satanás al pueblo de Israel para vencerlo en la antigua alianza, la alianza del monte Sinaí, es la idolatría. Por eso la última tentación que le da Satanás, o le ofrece Satanás a Cristo en los 40 días y 40 noches en el desierto, es: adórame y te daré todo esto. El pueblo de Israel sufrió constantemente de idolatría, recordemos, en número ya vimos. Y a lo largo de la historia, ¿por qué Dios los divide? Porque Salomón fue idólatra con todas las mujeres que tuvo. Jeroboam, Roboam y todos los reyes de Israel, tanto del norte como del sur, fueron idólatras, permitieron la idolatría, y por eso los reinos de Asiria destruyeron a el reino del norte, y Babilonia con Nabucodonosor destruyeron al reino del sur, a Judá, y destruyeron el templo que había construido Salomón. Esas fueron las 3 tentaciones que a lo largo de la historia del pueblo de Israel Satanás puso en medio de ellos, y ellos no vencieron, porque le dieron la espalda a Papito Dios, que siempre los amó y siempre les extendió la mano amorosa a través de sus profetas, y por último a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, siendo rey de Israel, habiendo nacido en Belén de Judá y habiéndose criado en Nazaret de Galilea, que es Efraín, va al desierto como Israel, dura 40 días, día por año, y al final vence a Satanás en estas 3 tentaciones. Lo vence cuando Satanás le ofrece que transforme las piedras en pan, y el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, lo veremos en el capítulo 4 de Deuteronomio. Luego lo vence cuando le dice que no tentarás al Señor tu Dios, y tercero, cuando le dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Lo primero que hace Jesús cuando es ungido rey de Israel es vencer al enemigo número 1 de Israel, Satanás. Esa es la razón teológica y espiritual por la cual Jesús va al desierto a vencer a Satanás. Mata primero la cabeza de la serpiente y luego entra a conquistar la tierra de Israel con su mensaje y con su amor. Este es el verdadero y más poderoso Josué, Jesús de Nazaret, para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo con Dios, con la fe puesta en Dios, lo que para el ser humano parece imposible es posible. Vámonos al rey David, el más poderoso, el más amado por los judíos, por el pueblo de Israel. ¿Cómo forjó, cómo se hizo héroe nacional David, y por qué Dios lo amó? Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 19 al 57, que es
el enfrentamiento entre David y el gigante de 4 metros, Goliat, filisteo, un Nefilim, que estaba amedrentando a los ejércitos del Dios viviente. Vámonos entonces a leer. Un día, Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Él era el octavo de 8. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que compruebe que se encuentran bien. Estaba en guerra Israel con Filistea, con los filisteos. Mientras tanto, Saúl, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá, luchando contra los filisteos. Al día siguiente David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino, llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente en un valle. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a las filas, se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, con T, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ya vieron al hombre que ha salido, ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributo. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Miren el ardor y el amor que sentía David por Israel y por su Dios. Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho, en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Eliab, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y al preguntarle a otro recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó llamar. Entonces David le dijo a Saúl: nadie debe desanimarse por culpa de este filisteo, porque yo, un servidor de su majestad, iré a pelear con él. David era descendiente de la misma tribu de Caleb. Caleb fue uno de los dos espías que dieron informe de proceder con la ayuda del Señor a tomar la tierra prometida la primera vez, 38 años antes de los acontecimientos que nos está contando Moisés. El otro fue Josué, de la tribu de Efraín. ¿Sí?
Miren que eso viene de la raza guerrera de los judíos, de Judá. No puedes ir tú solo a luchar contra ese filisteo, contestó Saúl, porque aún eres muy joven. En cambio, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud, la experiencia sanguinaria de Goliat. David contestó: cuando yo, el servidor de su majestad, cuidaba las ovejas de mi padre, si un león o un oso venía y se llevaba una oveja del rebaño, iba detrás de él y se la quitaba del hocico. Y si se volvía para atacarme, lo agarraba por la quijada y le daba de golpes hasta matarlo. David estaba acostumbrado a enfrentarse a fieras más grandes que él. Así fuera un león o un oso, este servidor de su majestad lo mataba. Y a este filisteo pagano le va a pasar lo mismo por atrevido, porque ha desafiado al ejército del Dios vivo. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, eso se llama fe, también me librará de las manos de este. Entonces Saúl le dijo: anda pues, y que el Señor te acompañe. Luego hizo Saúl que vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente, David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así, porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl: no puedo andar con esto encima, porque no estoy acostumbrado a ello, a la protección humana. Entonces se quitó todo aquello, tomó su bastón, escogió 5 piedras, 5 panes, 5 piedras, lisas del arroyo, las metió en la bolsa que traía consigo, y con su honda en la mano se enfrentó con el filisteo. El filisteo, a su vez, se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio. Grosso error. Sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. David iba en el nombre, no con el nombre, como dicen los pentecostales que se debe bautizar. David iba en representación de el Dios de Israel. David iba con el poder que Dios le había otorgado. David no va en su propio nombre, va en nombre del Dios de Israel. O sea, David no es el Dios de Israel. David es un enviado de Dios. ¿Cómo son nuestros sacerdotes? Por eso nuestros sacerdotes bautizan y ministran los sacramentos en nombre de Cristo. Y Cristo hizo todo en nombre del Padre. Entonces fíjense cómo David habla y dice: pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a la fiera. Le devolvió el desafío, le devolvió la amenaza.
Berraco ese David. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David buscaba era la gloria de Dios. Jesús busca la gloria del Padre. Nuestros ministros ordenados, el Papa Francisco, nuestros obispos, cardenales, presbíteros, diáconos, y nosotros debemos buscar la gloria de Cristo. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor. Y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y, arrojándola con la honda contra el filisteo, lo hirió en la frente, aquí. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó de cara al suelo. Así fue como David venció al filisteo, con solo una honda y una piedra. David lo hirió de muerte, y como no llevaba espada, corrió a ponerse al lado del filisteo, y apoderándose de su espada, la espada de Goliat, la desenvainó y con ella lo remató. Rácata. Le cortó la cabeza. Después de esto, le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron muerto a su mejor guerrero, salieron huyendo. Entonces los hombres de Israel y de Judá, lanzando gritos de guerra, salieron a perseguirlos hasta la entrada de Gat y las puertas de Ecrón. Por todo el camino que va de Saraí a Gat y Ecrón se veían cadáveres de soldados filisteos. Después de haber perseguido a los filisteos, los israelitas volvieron y saquearon su campamento. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero las armas las puso en su tienda de campaña. Antes Saúl había preguntado a Abner, general de su ejército, cuando vio que David salía al encuentro del filisteo: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Juro a su majestad que no lo sé, respondió Abner. Pues encárgate de averiguarlo, dijo el rey. Por lo tanto, cuando David volvió de matar al filisteo, trayendo aún su cabeza en la mano, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, quien le preguntó: dime, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió: soy hijo de Jesé, el de Belén, servidor de su majestad. Para la gloria de Dios. La fe en el Dios verdadero hace de lo imposible posible. Vamos ahora a qué nos dice nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, el último rey de Israel, el que está todavía reinando y reinará por los siglos de los siglos. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 10 al 17. ¿Qué nos termina de enseñar Jesús? ¿No crees que estoy en el Padre y el Padre está en mí? Estar, no ser. Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí, así como el Dios de Israel vivía en David, pero David no era Dios, así también el Padre vivía en Jesús, y así Jesús obraba la misión que el Padre le encomendó. Dice: es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y hará otras todavía más grandes,
porque voy a donde está el Padre, y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Por medio de la fe de David, se le dio gloria al Dios de Israel, sin que David fuera el Dios de Israel. ¿Sí? Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Ustedes pidan. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No los mandamientos de Moisés, como enseñan algunas sectas judaizantes. No. Como respetar el sábado. No. Son los mandamientos de Jesús. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor. O sea, la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu de la verdad. Para que esté siempre con ustedes. Siempre. Por eso la iglesia no, aunque tenga personas malas, nunca se ha corrompido ni nunca ha estado corrompida desde que Jesús ascendió al cielo en Galilea hasta el día de hoy. Ni un solo día la iglesia de Cristo ha estado corrompida. Que tenga miembros corruptos es otra cosa. Es otra cosa y es algo que no podemos ocultar. Porque siempre ha estado el Espíritu de la verdad en medio de su iglesia y es la que la santifica por medio de los sacramentos. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Fíjense, los discípulos no eran Dios, pero el Espíritu Santo estaba en ellos y está con ellos y con nosotros a partir del bautismo de nuestros niños. ¿Sí? Palabra del Señor. Ahora vamos a ver por qué yo les digo que Dios no dejó pasar a Moisés el Jordán, porque la alianza del monte Sinaí llegaba hasta Cristo, llegaba hasta la muerte de Cristo, y de ahí en adelante iba a estar otra alianza, que es la alianza del monte Sión, que es la que cumple la Iglesia católica, apostólica y romana, y que intentan destruir todas estas sectas salidas del país del norte, ¿sí? Con todos esos falsos profetas que se han levantado desde 1800, etcétera, etcétera, ya que ustedes saben cuáles son. Que lo único que quieren es judaizar el cristianismo para destruirlo. Vámonos a Gálatas, capítulo 4, versículos del 21 al 31, las dos alianzas que significan. Dice, lo que simbolizan Agar y Sara. Díganme una cosa, ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿sí? Aquellas sectas o grupos religiosos que quieren imponer la ley de los 10 mandamientos de Moisés, incluyendo el sábado. Díganme ustedes, los que quieren someterse a la ley, ¿acaso no han escuchado lo que la ley dice? Pues dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, que fue primero, y el otro de su propia esposa, que era libre. Sara era libre y Agar era esclava. Agar venía de Egipto, era hija del faraón, y Sara venía era familiar de Abraham, era sobrina de Abraham, creo, o sobrina o tía de Abraham, no sé. Y era libre, venía de Canaán. El hijo de la esclava nació de modo puramente humano, que fue Ismael. Pero el hijo de la libre nació para que se cumpliera lo que Dios había prometido, de manera sobrenatural, siendo Sara estéril y cuando ya se le había ido el periodo y era muy anciana. Esto tiene un sentido simbólico. Las 2 mujeres representan 2 alianzas.
Una es la del monte Sinaí, no es invento mío, y está representada por Agar, que fue la madre del que habría de ser esclavo. Pues Agar representa el monte Sinaí en Arabia, que corresponde al actual Jerusalén, o sea, al sistema mosaico, al sistema de la religión judía y la religión del sábado, ya que esta ciudad está sometida a esclavitud junto con sus hijos, los judíos. Pero la Jerusalén celestial es libre y nosotros somos hijos suyos por el bautismo en Cristo. Porque la Escritura dice: alégrate, mujer estéril, tú que no tienes hijos. Grita de alegría, tú que no conoces los dolores de parto. Esa era Sara. Porque la mujer que fue abandonada tendrá más hijos que la mujer que tiene hijos. Hermanos, ustedes son como Isaac, son los hijos que Dios había prometido. Pero así como en aquel tiempo el hijo que nació de modo puramente humano, los judíos entran a la religión por la sangre, por ser descendientes directos de Abraham, Isaac y Jacob, o por la circuncisión, por la carne, por cortar el prepucio, por la carne. Perseguía al hijo que nació por obra del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nazca de nuevo en espíritu y verdad, o por el agua y por el Espíritu, no podrá entrar al reino de los cielos. Bautismo, el bautismo en espíritu y agua. Así sucede también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Pues dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre. ¿Sí? De esta manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Palabra de Dios. Por eso nosotros no tenemos que esclavizarnos cumpliendo la ley mosaica, ni el sábado, ni nada de los judíos, porque nosotros somos hijos de la libre, los hijos de la Jerusalén celestial, que lo logró Cristo con su resurrección. Nosotros somos hijos de la nueva alianza, de la alianza del monte Sión, que tiene como mediador a Jesucristo, que tiene como sumo sacerdote a Jesucristo, y que tiene como vicarius Christi, a nuestros papas, a Pedro, que tiene a Pedro como encargado, así como Josué fue encargado por Moisés. ¿Okay? Vamos ahora a ver cómo hay una relación espiritual entre el Josué del Antiguo Testamento y el Josué, Yeshua, del Nuevo Testamento. Vámonos a devolvernos a Números, capítulo 13, versículos del 15 al 17. ¿Cómo es bautizado, cómo es identificado Josué del Antiguo Testamento, de la alianza del monte Sinaí? Dice: Gehuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país de Canaán. A Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Qué significa Josué? Yahvé salva. ¿Sí? Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo: vayan por el Nehuet y suban a la región montañosa. Palabra de Dios. Este Josué es el que lleva al pueblo de Israel de la primera alianza a conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora veamos el Josué, el Yeshua del Nuevo Testamento y de la alianza del monte Sión. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 1,
versículos del 18 al 25. Origen de Jesucristo. El origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto, porque si lo hacían público la apedreaban. Deuteronomio lo vamos a ver más adelante. La apedreaban. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, ese David que vimos en 1 Samuel 17, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu de la verdad, por el poder del Paráclito. ¿Sí? María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Yahvé salva. Vamos a verlo. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta Isaías 7:14. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, Dios salvará a su pueblo. ¿Sí? En el mismo texto y en el mismo contexto nos está diciendo qué y quién es Jesús y su misión. ¿Qué significa Dios con nosotros? Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Puso por nombre Josué. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es desde antes de nacer el Josué del Nuevo Testamento. El Josué de la Nueva Alianza. Vamos a ver la diferencia entre las dos alianzas. Vamos a ver primero la inoperancia de la alianza del monte Sinaí. ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? ¿Por qué Dios no le permite entrar a la tierra prometida? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 10. Dice: ineficacia de los sacrificios antiguos. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso, las oraciones de los santos, y el arca de la alianza, cubierto de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná, y también estaba el bastón de Aarón, que había retoñado, símbolo de la resurrección, y las tablas de la alianza. Las tres cosas representan a Jesucristo, y el arca de la alianza representa a la Santísima Virgen María. Dice: encima del arca estaban los seres alados, que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Es el propiciatorio, se llama eso, que ahora nosotros lo conocemos como el lugar de la reserva en nuestras parroquias, o el lugar santísimo, el santísimo de nuestras parroquias. Los cuales, bueno, pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas.
Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte de la tienda para celebrar los oficios del culto en el lugar santo. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año. Y cuando entra, tiene que llevar sangre de animales para ofrecerla por sí mismo y por los pecados que el pueblo comete sin darse cuenta. Con esto, el Espíritu Santo, el que cubrió a María, nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto, y Jesús es el camino. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. De esa manera, como nos quieren vender, respeta el sábado y haz la cosa como los judíos. ¿Sí? No, eso no sirve para generar santidad, para volver santas a las personas. No sirve esa alianza. Dice, se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Palabra de Dios. Esta es la eficacia o la ineficacia de la alianza del monte Sinaí, la cual nos han querido vender desde el siglo XIX, que es necesario que volvamos a ella. Por eso nos venden y nos meten en la cabeza de que es el sábado. No, ya esa ley caducó el domingo de resurrección. El Viernes Santo ya murió en la cruz del Calvario esa ley. Veamos ahora la eficacia del sacrificio de Cristo. Después de la muerte de Cristo y la resurrección, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? Pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. No hay que volver al otro. Hay que volver al domingo. El Dios del domingo. La iglesia del domingo. El domingo reina. El santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. Entonces hay otra creación. Wow. Cristo ha entrado en el santuario, ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre. Y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. Por eso somos hijos libres. Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuán más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente, siendo que santos. La nueva alianza. Por eso Jesucristo es mediador, no lo dice Henry Castro, lo dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza. Murió la alianza del monte Sinaí, murió Moisés, murió el sábado, murió, quedó atrás, ya no funciona, ya no está activa. Y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza, y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido, el cielo. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. ¿Quién establece el testamento? Jesús con los apóstoles, en la última cena.
Cristo tuvo que durar 3 días muerto, que son los días que los judíos tenían establecidos para declarar una persona completamente muerta. 3 días. ¿Sí? Entonces, dice aquí, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo, pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solo cuando ya ha muerto. Por eso Jesús muere en la cruz. Por eso, la primera alianza también se estableció con derramamiento de sangre. Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Después tomó una lana roja y una rama de hisopo, las mojó en la sangre de los becerros y los chivos mezclada con agua, y roció el libro de la ley, y también a todo el pueblo. Entonces les dijo, esta es la sangre que confirma la alianza, las mismas palabras de Jesús en la última cena, que Dios ha ordenado para ustedes. Moisés roció también con sangre el santuario y todos los objetos que usaban en el culto. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre. Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Jesús derramó toda su sangre en el Calvario, en la cruz del Calvario. De manera que se necesitaban tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copias de lo celestial. Pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces así, queridos hermanos y hermanas, que no podemos dejarnos engañar por las sectas que vienen del país del norte con sus ideas judaizantes de querer vendernos la idea que tenemos que parecernos a Israel y cumplir el sábado y hacer las cosas como los israelitas de la antigua alianza. No, nuestra alianza es la que estableció Jesús, la que enseñaron los apóstoles, y hasta el sol de hoy, tú católico, tú católica y yo, guiados por el Papa y el magisterio de la Iglesia, cumplimos fielmente desde hace 2000 años, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.